Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy vamos a continuar una conversación muy interesante que hemos tenido con Lorena Oyarzún. Los que nos han venido siguiendo saben que ella es coordinadora de la Comisión de Equidad de Género del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Lorena, por continuar con esta conversación. Y hemos conversado, la semana pasada, conversábamos con ella de todo este contexto, toda esta crisis institucional que se vivió en Chile y que de alguna manera es el marco en el que se da este estallido, ¿no? Y estos movimientos y este proceso del que vamos a platicar ahora y de lo que puede Lorena ve como continuidades, ¿no? Que Ujú, en otras partes del mundo, ujú, cosas que son comunes y cosas que son diferentes, que yo creo que es muy importante ujú. reflexionar sobre eso. Pero bueno, regresemos al caso del conflicto, cómo se dio esto y cómo llega hacia todo esto la idea de una nueva constitución. Sí, ¿Nos podrías ir platicando de esto? Esto empezó con un movimiento de jóvenes, sí. que podríamos decir que no eran universitarios, eran como de enseñanza Secundario, media. sí, enseñanza media. Sí. Efectivamente, es interesante ver quiénes son los actores, porque es difícil, justamente, cuáles son las demandas, uno podría decir el petitorio, demandas que se tiene un estallido, bueno, es un estallido que no es orgánico, ¿ya? Lo primero que hay que tener en consideración, y por lo mismo es tan complejo, ¿ya? Ha sido complejo abordarlo y entenderlo. Yo creo que para muchos de quienes estaban en el gobierno, no sé si aún todavía tienen tanta claridad de estas demandas, porque por un lado teníamos que parte con un movimiento más bien de desobediencia, de evadir, ¿no es cierto?, los pagos en los metros, que fueron los estudiantes de enseñanza secundaria, del colegio, de la escuela, pero que posteriormente se van sumando muchas otras demandas y muchos otros actores. Tenemos desde personas que luchaban, por ejemplo, en los movimientos feministas, que se hicieron presentes de manera importante y que si uno mira un poco atrás en la historia de 2018, el movimiento feminista estuvo presente en toda la sociedad chilena y no solamente en Chile, sino que ha estado muy fuertemente a nivel global, en Argentina, también en México. Ahora están ustedes con un tema relevante también sobre el tratamiento que se tiene en temas de equidad de género y de no violencia. ¿Ya? Violencia estructural. Y en ese sentido yo creo que, me imagino que se habrá conocido tal vez acá una performance que hizo el grupo denominado Sí. Las Tesis, por ejemplo, donde es Uh-huh. súper interesante porque un tema que uno podría decir en el marco de un estallido que es muy local, que es el caso de Chile, pero que se saca una performance artística que tiene una potencia que fue transnacional. Sí, en Que, todas partes se que empezó a reproducir. no sé, Esta Francia, idea del Estados violador Unidos, eres tú, ¿no? un violador en tu camino. Y Un que violador. donde es muy interesante porque se hace una crítica, como, por eso decía las instituciones, se habla del Estado es un macho violador, se habla del Poder Judicial, se habla de la policía, se habla del individuo. Del violador eres tú. Entonces creo que es interesante ver, además que me parece que el movimiento feminista fue capaz de llevar esta agenda a nivel nacional, por supuesto, pero tuvo un apoyo transversal y fue reproducido en los distintos países desde Turquía, etcétera, Sí, de una manera no violenta. ¿Ya? Y ese es un tema que también ha sido un tema importante en Chile porque gran parte de estas manifestaciones y sobre todo en el origen del estallido fue muy violento. Obviamente la violencia, la represión del Estado, de los agentes del Estado, pero también una violencia que fue particularmente con las grandes cadenas de farmacias, con los supermercados, saqueos y eso. saqueo, y que posteriormente todavía tenemos manifestaciones, generalmente de los viernes se hacen en Santiago, pero son de carácter más localizado y no con la masividad que estuvieron en las primeras semanas. Pensemos que en Chile también estamos de vacaciones, nosotros en el hemisferio sur, y que esto seguramente tal vez se retome en marzo porque van a volver los estudiantes y comienza nuevamente el sistema. Otros actores que también han sido relevantes tienen que ver con los pensionados, el No Más FP, el movimiento No Más FP, actores que también, por ejemplo, levantaron demandas medioambientales, un grupo importante de personas que más que ideológico, por eso yo decía, entender o explicar el estallido social en Chile con los ejes tradicionales izquierda-derecha no me parece que es la forma más adecuada, porque creo que es más complejo
Hay, por supuesto, elementos importantes de cuestionamiento al modelo, mayor necesidad de un estado de bienestar, pero no necesariamente de este eje izquierda-derecha en términos más clásicos. Y sobre todo porque, por ejemplo, en las temáticas medioambientales, uno de los elementos importantes ha sido pensar en los recursos, como Chile, por ejemplo, ha sido un país que basa principalmente su economía en la exportación, su crecimiento es en base a la exportación de recursos naturales, particularmente el cobre, que es uno de los principales aportes del PIB nacional, pero también la celulosa, la fruta, el salmón, el vino, etcétera. ¿Ya? Y de qué manera se hacen uso de estos recursos donde también se hace, por ejemplo, comunidades indígenas como el pueblo mapuche, particularmente en las zonas más del sur de Chile, en las regiones más asociadas a octava y novena región, donde hay gran parte de bosque y hay reivindicaciones importantes de comunidades indígenas sobre el uso de esos territorios. ¿Ya? O sea, demandas, actores desde pueblos indígenas, la autonomía. Creo que este estallido también revela algo que es muy clave, que tal vez en México está mucho más evidenciado y además trabajado, que tiene que ver con que en Chile hubo una narrativa muy fuerte de que éramos un país homogéneo. Y la verdad nos damos cuenta que siempre han existido demandas, tal vez no en la cantidad o la proporción, por ejemplo, de pueblos indígenas como hay en Perú, en Bolivia o México, pero sí son comunidades que no se sienten necesariamente parte del Estado de ser chileno. Y cómo se convive con esas diversidades, cómo se convive con diversidades de género, con diversidades de disidencias sexuales, cómo se convive con personas que también cuestionan ya no solamente ese tipo de disidencia, sino que en términos económicos, actores que también son parte de este movimiento, hay ciclistas que están constantemente también manifestándose por mejores vías, hay automovilistas que han demandado, por ejemplo, que los peajes, el impuesto que se paga por el uso de las carreteras, sea mucho menor y no los porcentajes que se tienen actualmente. Pero ¿qué dirías tú que es el elemento común, digamos? Eso es importante. El fracaso del Estado en proveer ciertas garantías, toda esta idea llamada neoliberal de que el Estado de alguna manera se retrajo, incluso en el caso de las pensiones, ¿cómo se llama? Ustedes, AFP, agencias de AFP, ¿no? O sea, provisionales, para pensiones, ¿no? Fondos de pensiones, ¿no? Asociaciones de fondos de pensiones, es lo que yo creo que efectivamente hay un elemento central ahí que tiene que ver con el Estado, por supuesto, más bien con la ausencia de un estado de bienestar fuerte. Y yo tal vez ahí miraría un poco más el modelo europeo, que creo que en gran parte en términos de educación, por ejemplo, el nivel de educación, la calidad de la educación, pública, pero es pública. Bueno, en América Latina la mayoría de los países tienen una fuerte educación pública. En el caso chileno, eso se desmanteló durante los 80. Casi todo es privado. La Universidad de Chile es pública, pero esa pública nosotros tenemos recursos que necesitamos hacerlos propios, o sea, necesitamos autofinanciarnos en entonces eso público más bien... ¿Cobran cuotas en la universidad? Sí, ¿Y se son paga, altas las cuotas? son muchas, muy altas, se paga igual que una privada. Lo que pasa es que en las últimas administraciones, sobre todo con la expresidenta Michelle Bachelet, por ejemplo, se hicieron transformaciones que fueron muy cuestionadas y criticadas por los sectores más conservadores, donde hoy en día hay gratuidad para determinados sectores más vulnerables socioeconómicos, ¿ya? Pero así todo ha sido de manera progresiva y hay una fuerte, y solo en la universidad, o sea, pensemos que gran parte de la educación más técnica, que es la mayoría de quienes acceden, en Chile la mayoría va a capacitarse técnicamente, no hay ningún tipo casi de subsidio o de cómo se logra, efectivamente tú estudias, pero quedas con una deuda por años, ¿ya? Tanto universitarios como la educación técnica. Entonces son elementos que han generado mucha rabia. El estallido tiene que ver con mucha rabia acumulada, con pensar que una persona, si tiene un trabajo, va a tener un salario que muchas veces no alcanza, pero si alcanza, está siempre el temor de enfermarte, por ejemplo. Porque si te enfermas, no tienes derecho a enfermarte porque vas a tener que primero no vas a tener muchas veces cobertura, o si tienes cobertura vas a tener que esperar meses para que te atiendan. Entonces, la verdad que son varios elementos. Entonces, lo común que diría yo es justamente que hay
Sentimiento de falta de protección, de de seguridad. protección y de representación. Mira lo que digo, porque si bien hablamos anteriormente de las elecciones, de sentir que alguien representa y me escucha. Yo creo que gran parte de este conflicto y el nivel al que llegó fue que no Los políticos no tenían nada que ver con las demandas populares. estaban viviendo como en un mundo aparte. Y obviamente hay muchas críticas también al gobierno actual, que igual es una situación difícil para cualquier gobierno, por supuesto, pero que en los primeros días de crisis no se logró comprender la magnitud de este fenómeno y tampoco se entendió que era realmente sentida por gran parte de la población y se intentó presentar más bien como un tema de seguridad. Dime una cosa, ¿tú no crees que creo que eso es uno de los casos de lo que se está viviendo? Digamos que la política se ha vuelto cínica y simuladora. ¿Qué quiero decir? Hay como una situación de estancamiento en casi todas las economías del mundo. La gente, los políticos realmente no tienen soluciones claras para estas situaciones, ¿no? Se sienten cerrados, digamos, en callejones sin salida y se vuelven muy cínicos, ¿no? Hablan de miles de cosas y de que ya estamos haciendo, y hay mucha retórica, pero en realidad la gente se da cuenta que las cosas siguen exactamente igual. Sí. ¿Tú crees que eso estaba pasando en Chile? Sí, o sea, yo creo que hay un descrédito justamente porque no se piensa que la política ha dejado un espacio, un vacío, y me parece muy grave a todo esto, donde la negociación, la deliberación de estos actores que supuestamente deberían poner en primera agenda los intereses de sus representados, no lo logran llevar o no tienen el interés en algunos casos porque se sienten cómodos en un modelo que sí es útil o sí se sienten cómodos en ese escenario y donde efectivamente la gente comienza a buscar vías paralelas y en este caso Chile venía hace bastante tiempo con muchas manifestaciones distintas, no al nivel de ahora, por supuesto, pero muchas manifestaciones que no tenían cauce efectivamente o que no se recogían como políticas públicas que respondieran a esas demandas. Y entonces se instala de alguna manera la idea, y peligrosa por supuesto, en que la forma para que te escuchen es una forma más violenta y más de manifestación. Déjame hacer un corte y volvemos. Regresamos. Volvemos. Lorena, cuéntanos cómo se llegó esto al tema de la Constitución, de una nueva Constitución, quiénes lo apoyan, qué está pasando en esto, quiénes están en contra. Sí, mira, yo creo que ha habido un cambio, por supuesto el 18 de octubre, cuando comienzan estos eventos que fueron tan fuertes para la sociedad chilena, la élite política realmente se vio choqueada, yo creo, o sea, desde los distintos espectros políticos, y una forma que se intentó, justamente una vía institucional para salir del conflicto, se logró un consenso que no se había logrado durante años, que es justamente hacer un cambio constitucional. ¿Por qué es importante esto? Tal vez sería bueno explicarlo porque la constitución actual que rige Chile es una constitución creada bajo dictadura, es la constitución de 1980, donde su principal ideólogo era militante, uno de los creadores, fundadores de la Unión Demócrata Independiente, que es el partido más de derecha, más conservador, y donde muchos de quienes militan y militaban anteriormente eran cercanos, estuvieron asociados también a la dictadura. ¿Ya? Entonces, esa constitución, sin embargo, han pasado varios años. Sabemos que uno de los eslogans, de hecho, era no son 30 pesos, que era lo que subía la tarifa del metro, sino que son 30 años. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente asocia, en términos más simbólicos, lo que significa esa constitución es un amarre justamente a políticas que fueron impuestas, que no hubo un pacto social real. También hay que decir que esa constitución fue bastante reformada, los principales enclaves autoritarios, por ejemplo, hubo reformulaciones bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, donde la verdad que se quitaron muchos de esos enclaves, pero así todo está asociada justamente a una visión, sobre todo a un periodo muy negro de la historia chilena. Y en ese sentido, además,
se busca reformular porque con este consenso que se da entre los distintos parlamentarios de derecha y de oposición y de derecha en Chile, se logra un acuerdo para que haya un proceso constitucional donde el 26 de abril próximo se va a votar en un referéndum por la opción de si apruebo una nueva constitución o rechazo una nueva constitución, ¿ya? O sea, primero se negoció votar, ¿ya? Si se quiere o no se quiere una Si nueva se quiere o no se quiere. Entonces hay que esperar esa votación. La verdad es que la mayoría de las encuestas, la percepción señala que va a haber más de un 60% de aprobación a una nueva constitución que sea denominado hoja en blanco en el sentido que no van a haber ninguna, o sea, se puede escribir completamente. Por supuesto, una constitución tiene elementos centrales, qué tipo de régimen, etcétera, pero me refiero que fue un elemento trascendental de negociación con... Sí, o sea, no se está diciendo qué constitución, Eso. se está diciendo queremos una nueva constitución, sentarnos a negociar. Sí, y llegamos a un acuerdo, hagamos un pacto real, político. Un pacto real. Y eso es súper interesante porque la verdad en la historia de Chile no ha habido ese pacto en un marco de democracia, sin presión, que así, o sea, es primera vez en nuestra historia que vamos a tener una, si es que se aprueba, que yo creo que se va a aprobar, efectivamente una constitución que va a reflejar un pacto social. Otra de las preguntas que va en ese referéndum es qué tipo de órgano constitucional va a escogerse. Por ejemplo, quienes van a escribir esa constitución, va a ser una mitad de parlamentarios y una mitad de independientes o electos específicamente para escribir esa constitución, o van a ser todos electos para esa función específica. Una vez que tengamos esos resultados, va a comenzar un proceso de 9 meses para que se escriba esa constitución. Y se puede extender 3 meses más, estamos hablando de un año entero, donde va a escribirse esa constitución, pero que además lo interesante es que va a haber un referéndum de salida, por supuesto que es obligatorio además, ahí la votación va a ser obligatoria, que se tiene que refrendar ese escrito constitucional. Y ese escrito, la verdad que todavía no sabemos ¿Qué contenidos va a tener? ¿Qué contenidos va a tener? Claramente hay demandas que son importantes, por ejemplo, los derechos de agua, la privatización. En Chile el agua es privada, debería entenderse como un bien público. Claro, esos cuestionamientos están, las temáticas de las pensiones, pero no necesariamente significa que sea... yo creo que van a haber ese tipo de demanda, el tema de la salud, pero creo que un elemento esencial tiene que ver con un estado de bienestar fuerte y cómo se da la posibilidad que, por ejemplo, hay una competencia mucho más real en términos de las FP y una entidad que puede ser estatal, etcétera, y que se logra hacer eso y no hay ataduras en la Constitución. Pero la verdad que la Constitución vamos a saber, primero, que haya este referéndum, después quiénes van a escribirla, después que se apruebe por 2/3. O sea, son porcentajes con quórum alto, porque efectivamente lo que se busca es intentar generar la mayor negociación. Entonces, ese es el proceso y yo creo que genera incertidumbre. Estamos en un momento en que van a empezar, yo creo, campañas importantes para el apruebo y el rechazo, porque también hay sectores que rechazan. Sectores que rechazan particularmente son de la derecha más conservadora, pero hay también una derecha más liberal que está por el apruebo. ¿Ya? O sea, que acá hay diversidad y luego se va a ver cuáles son estas dos características de un órgano constitucional que se espera cómo se ha establecido es que su función es escribir la Constitución, pero no va a ser un órgano paralelo o un poder paralelo como sucedió, por ejemplo, en Venezuela, que se contraponía al poder. No, la idea no es esa. Y creo que puede ser una oportunidad para Chile, en realidad, el proceso, pese a que ha habido víctimas, a que ha sido duro, que ha habido incertidumbre, que ha afectado la imagen país, efectivamente, pero deseo que sea un momento crucial en nuestra historia donde seamos capaces de recoger esta oportunidad para realmente ser un Chile más justo y donde efectivamente se escuche y haya un pacto social. Sin embargo, también hay que tener en consideración, y acá tal vez voy a este elemento más de comparación internacional. Sí, que te quería preguntar, ¿qué ves tú en común, por ejemplo, con otras experiencias latinoamericanas, ¿no? Incluso, perdón, no solo latinoamericanas. Mira, yo creo que efectivamente uno de los elementos que vemos en gran parte de los procesos, por ejemplo, de nuevos liderazgos que se observan en América del Sur o en América en general, el continente, desde un Donald Trump a un Jair Bolsonaro, etcétera, muchas veces vemos cómo se evidencia un hartazgo
hartazgo de los votantes por los partidos más tradicionales, por esta política tradicional que no ha sido capaz de dar respuesta satisfactoria a gran parte de las demandas. Además, si bien son casos distintos, o el mismo Europa que veíamos, hay un avance del populismo, de los nacionalismos, de los partidos xenófobos. Perdón, el fenómeno de Macron es Sí. una crisis de los partidos tradicionales franceses. Sí. Justamente, entonces vemos, Chile tiene en este escenario, que además pensemos que el presidente Piñera tiene lo que le queda de periodo presidencial, va a ser conducir el proceso constitucional, no tiene mayor margen. Vemos que hay un hartazgo y debilidad justamente de los ciudadanos están más exigentes, más transparencia, y muchas veces hay una crítica respecto a cuál ha sido la actuación de estos partidos. Eso puede ser bueno, no digo que justamente que haya mayor visibilidad, etcétera, pero sí también creo que hay que tener mucho cuidado porque esta idea de que todo contra los partidos políticos deja un vacío que puede ser ocupado por populismos de derecha o de izquierda y que son muy peligrosos porque se centran en figuras, en personajes, en personas y no en programas políticos ni principios. Que son los partidos políticos, la idea es que no representan solo intereses particulares, ya sea de un sindicato, de un grupo específico, sino que basado más bien en principios, ¿no? De formas de cómo deberíamos relacionarnos en una sociedad. Y lo que sí, yo creo que gran parte de los conflictos que hemos visto en América Latina tienen algo en común que tú comentabas en los programas anteriores, que va relacionado con el tema de la desigualdad por un lado, por otro lado va también vinculado con esta falta, ausencia, ¿no es cierto?, de sensación de justicia, o sea, la percepción de impunidad, donde no se tiene, y creo que eso está en Chile y en varios de los casos, el tema del acceso, ¿no es cierto?, a bienes básicos. Por ejemplo, en Colombia el tema de la educación estuvo muy vinculado con los estudiantes chilenos. ¿Ya? Incluso se ocupaban los cacerolazos, que son golpear las ollas, ¿no es cierto?, con el sonido, himnos como de Los Prisioneros, que es un grupo de música que tenía una canción que es El baile de los que sobran. Por ejemplo, se utilizó también en Colombia el tema de las redes y los medios. Yo creo que ha sido súper relevante el cómo se van, la globalización también ha promovido este espejo con otros movimientos sociales, desde Hong Kong, que es totalmente distinto por las libertades políticas, pero de cómo se articulan desde los chalecos amarillos, que también por un alza de pasaje y posteriormente las pensiones ahora. Barcelona o Cataluña, con también movilizaciones que también van aumentando esta sensación de que no estamos solo en nuestras distintas luchas y demandas. De un cambio que se requiere o exigencias a la autoridad y muchas veces a modelos que son cuestionados en esa perspectiva. O sea, yo creo que esos son elementos que uno podría decir se evidencian o por lo menos tienen, pero sí considerando que cada caso de estos conflictos tienen elementos súper específicos, muy particulares. Entonces, yo creo que estamos en un momento, no sé si de cambio es la palabra, pero un momento donde nuestra forma de ser y estar en el mundo también han significado que el uso de las tecnologías, de los medios, nos ayuda a tener mayor información, mayor instantaneidad, que también genera que las ideas que son similares a las mías, por ejemplo, nos rodeamos de gente que tiene ideas similares, que muchas veces pueden estar a favor o en contra de determinado, pero que empiezan a aunarse, ¿ya?, y a generar estos efectos de bola de nieve. Entonces, que también va a ser un elemento, yo creo, importante cuando uno ve este tipo de movimiento, ¿ya? Porque podríamos decir hay varios movimientos en el estallido social chileno. Lorena, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero te agradezco muchísimo estas conversaciones que hemos tenido en estos dos programas. Sin duda, como tú dices, realmente hay muchas cosas en las que coinciden o patrones que más o menos se reproducen, experiencias que se repiten en muchos países latinoamericanos, pero incluso en otras partes del mundo. Estamos viviendo un cambio, de una situación de cambio en todas partes del mundo. Y sin duda la experiencia chilena va a ser una experiencia muy interesante, particularmente todo esto que cuentas de cómo el proceso de la Constitución, cómo va a caminar el proceso de la Constitución. Es todo un riesgo, por un lado, sí. Es un reto y es una experiencia que todos tenemos que estar al pendiente
y ver cómo progresa. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. No, muchas gracias. Y claro, yo creo que van a estar mirando también que los líderes tienen que ver que hay que representar. O sea, realmente Eso es representar. fundamental. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.